Bueno, entonces vamos a ver la parte de conjuntos. Conjuntos. ¿Cómo definimos o qué es un conjunto? ¿Sí? Un conjunto va a ser una colección de objetos, ¿sí? A nosotros nos van a interesar fundamentalmente los conjuntos numéricos, ¿sí? Que cumplen alguna condición para estar en el conjunto. Hay, bueno, distintas maneras de definirlos. En general, hay una cuestión también de notación importante. ¿Qué decimos? Un conjunto en general lo expresamos con una letra mayúscula de imprenta, ¿sí? Y lo que está en el conjunto lo escribimos entre llaves. Digo esto, es importante porque, bueno, no es lo mismo poner un paréntesis, un corchete, ¿sí? Escribimos entre llaves los elementos del conjunto. Si nosotros escribimos, por ejemplo, el conjunto 1, 2, 3, ¿sí? Bueno, ese es un conjunto, ¿sí? Que tiene 3 elementos, ¿sí? Los elementos de un conjunto son los que están separados entre comas y uno va a escribir, por ejemplo, que 1 pertenece a. Este símbolo quiere decir pertenece, ¿sí? Y vamos a decir, por ejemplo, que el 4 no pertenece a A. Entonces lo escribimos con el mismo símbolo, pero tachado. ¿Está bien? Por otro lado, nosotros podríamos tener un conjunto que en vez de escribirlo así, lo escribimos el mismo conjunto. Por ejemplo, fíjense que podemos escribirlo describiendo sus elementos en vez de enumerarlos. Por ejemplo, podríamos decir el conjunto de los X, tales que X es un número natural y X es mayor o igual a 1 y menor o igual a 3. A ver si se entiende esta escritura, ¿sí? Conjunto de los X. Estos dos puntitos o una raya así quiere decir tales que o tal que, ¿sí? El conjunto de los X, tal que X pertenece a los naturales. Este es el conjunto de los números naturales, ¿se acuerdan? Los números naturales son los números, bueno, en algunos casos empiezan el 0, depende, los autores consideran al 0 como natural, o si no, empezando desde el 1, eso es una cuestión que se explicita. Nosotros lo vamos a tomar en general desde el 1, pero en algún caso se puede indicar los naturales con el 0. ¿Sí? Pero si no, son los números que empiezan en el 1, 2, 3, ¿sí? Los que sirven para contar, digamos. Y X mayor o igual que 1 y menor o igual a 3. ¿Está bien? ¿Se entiende esta escritura? Que este conjunto describe a estos elementos, ¿sí? Bien, entonces decimos que esto es definición por extensión, ¿sí? Y esta es definición por comprensión. ¿Está bien? La diferencia es esa: en una enumero los elementos y en la otra hago una descripción de los elementos que están en el conjunto, ¿sí? No en todos los casos puedo tener las dos definiciones. En general, uno utiliza esta definición cuando el conjunto es infinito o muy grande, ¿sí? Si yo quisiera enumerar, por ejemplo, todos los números pares desde el 4 hasta el 256, ¿cómo haría? En vez de escribirlos todos los pares desde el 4 hasta el 256, podría escribir al conjunto B como los X tales que, ¿cómo tiene que ser X?
Entre 4 y 2,56. Bueno, pero quiero los pares. No todos entre 4 y 2,56. Está bien. Entonces, ¿qué digo? Bueno, en principio X tiene que ser 2 por un entero. Ya dijimos que los pares se escribían así, ¿no es cierto? O sea que ese número K es un número entero. Ahora, el conjunto de los enteros, ¿se acuerdan? Que se escribe con la Z. Este es el símbolo de números enteros. Pero además, ¿qué condición pongo para decir que no son? Porque así, si yo cierro acá, estoy describiendo todos los números pares, enteros pares, ¿sí? Pero ahora, si yo quería entre 4 y 2,56, le tengo que poner una condición acá. Ese número K, ¿entre qué valores tiene que estar? Bien, entre 2, pero ojo, menor o igual que 2,56 no, porque si es 2,56, este número me da, ¿cuánto da? 512. Este tiene que ser menor o igual que 128. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, está bien, Alan. Justo te iba a decir eso, que habías puesto el símbolo distinto acá. Bien. ¿Se entiende? Entonces, si K vale 2, este X es un 4. Y los elementos del conjunto son estos que llamo X. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, estas son las formas de describir elementos de un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera, ahora quiero el conjunto, suponete, de los múltiplos de 5, entre el 10 y el 1000. ¿Cómo lo escribo eso? Otra vez, siempre empiezo diciendo el conjunto de los X, tales que X cumple ¿qué? Quiero decir que es un múltiplo de 5, es decir, que se escribe como 5 por un entero, de nuevo, siempre lo mismo. W entero, si es múltiplo de 5, ¿está bien? Bueno, 5 por K, 5 por W, bien. Entero. Y además, yo dije que los quería entre 10 y 1000. Entonces, ¿qué le voy a pedir a este que yo llamé W? Tiene que ser, para que este número sea 10, tiene que ser mayor o igual a 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y menor o igual que quién? 200. ¿Eh? 200. Que 200, ¿sí? Si hago 5 por 200, me da 1000. ¿Se entiende? ¿Mm? Eso. Entonces, estas son las formas de definir un conjunto, por extensión o por comprensión. ¿Sí? Vamos a definir también a qué llamamos, por ejemplo, miren, yo dijera el conjunto de los X tales que X es un número entero y X es menor o igual que 2 y X es mayor o igual que 4. ¿Quiénes son los elementos de ese conjunto?
Ninguno, ¿no? No hay ningún número entero que cumpla esas dos condiciones a la vez. Exacto, a eso llamamos conjunto vacío, ¿sí? Entonces podemos definir de esa manera algo que es un conjunto vacío. ¿Y cómo simbolizamos el conjunto vacío? Con el símbolo de un cero tachado, ¿sí? Que ustedes a veces, bueno, lo usan para el cero, pero en realidad eso representa el conjunto vacío, ¿sí? Esa es la manera de escribirlo y cuando escribimos este símbolo no lleva llaves, ¿eh? Ojo, es como cuando damos el nombre. Este D, yo no escribo llaves D, ¿está bien? Esto es el nombre del conjunto, entonces va sin llaves, ¿sí? Y acá lo mismo, el nombre del conjunto es vacío y no lleva llaves. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esa es la manera de definir el conjunto vacío. ¿Mm? Bien. Entonces, por ejemplo, a ver si tuviéramos, a ver, otra definición. Supongamos el conjunto, miren, tengo un conjunto B formado por los X, tal que X es un número entero y además X más 2 es menor o igual que 5 y mayor o igual que menos 4. Ahí di una definición por comprensión de un conjunto. ¿Podemos dar el conjunto por extensión? Es decir qué elementos hay en ese conjunto. Podemos. Bueno, ¿cuáles serían? Si podemos darlos. Del menos 6 al 3, dice Juan Manuel. A ver, ¿será cierto? El menos 6, si x vale menos 6, más 2 es menos 4, o sea que cumple ser mayor o igual que menos 4. Así que el menos 6 parece que cumple las condiciones. Y además, bueno, es menor o igual que 5. Si pongo menos 5 más 2, menos 3. Es mayor o igual que menos 4 y menor o igual que 5, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué estrategia puedo usar yo acá para saber quiénes están? Miren, si yo tengo x más 2 menor o igual a 5 y mayor o igual que menos 4, yo podría decir, puedo restar 2 en todos los términos de esta desigualdad. Entonces me queda menos 4 menos 2 menor o igual que x más 2 menos 2, es decir, que x menor o igual que 5 menos 2. ¿Se entiende? Puedo usar esta estrategia para saber exactamente dónde está X, porque los elementos de mi conjunto se llaman X, ¿sí? Entonces me queda menos 6 menor o igual que X menor o igual que 3. Es decir, que X está entre menos 6 y 3. ¿Se entiende? Como dijo Juan Manuel, con lo cual esto nos va a dar menos 4, menos 3, menos 2, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Todos estos números cumplen, si yo los reemplazo acá, estar entre menos 4 y 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, por un lado, entender cuando me dan una descripción, poder generar la definición por comprensión del conjunto. Y por otro lado, que me den la definición por comprensión y poder entender qué números hay en ese conjunto. ¿Sí? ¿Estamos con eso?
Por ejemplo, si me dicen, bueno, a ver, el conjunto C tiene los números X, tales que X es 3W más 1. Y W es un número entero, natural, vamos a poner. Y W es natural. ¿Sí? ¿Qué elementos hay en el conjunto C? Todos los naturales, todos, por ejemplo, acá contemos que no está el cero en los naturales, ¿eh? Por ejemplo, el número 2 cumple esta definición, va a estar acá. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, yo voy a generar los elementos de mi conjunto con esta descripción. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Digo, bueno, a ver, X va a ser, recorro los naturales, 3 por 1 más 1, o 3 por 2 más 1, o 3 por 3 más 1. Todos estos son los que van a estar, ¿o no? ¿Se entiende? Entonces, el primero va a ser, si cuento naturales a partir del 1, ¿no? Por eso, 3 por 1 más 1, 4, o sea que el 2 no está, ¿eh? Va a estar el 4, 3 por 2 más 1 va a estar el 7, 3 por 3 más 1 va a estar el 10, ¿se entiende? Son, en definitiva, esto lo puedo pensar como que son los múltiplos de 3 más 1, ¿sí? Todos los siguientes son múltiplos de 3. ¿Mm? Entonces, 4, 7, 10. ¿Quién sigue acá? 13, ¿sí? 16, ¿sí? Bueno, pero es un conjunto infinito. ¿Está bien? Entonces, yo puedo escribir algunos elementos para darme cuenta, ¿sí? Qué forma tienen, cómo son los elementos del conjunto, pero no puedo escribirlo por extensión a todo el conjunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un conjunto infinito. ¿M? Pero esto me sirve para ir entendiendo que algunos de los elementos que están en este conjunto. ¿Sí? Bien. Vamos a decir también entonces qué pasa cuando nos referimos a qué relación puede haber entre distintos conjuntos. Por ejemplo, entre dos conjuntos la relación puede ser de contención o de igualdad. ¿Qué decimos cuando decimos un conjunto A? Vamos a escribir el conjunto, por ejemplo, 1, 2, 3, y B va a ser el conjunto 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Intuitivamente, ¿ustedes dirían que alguno de estos conjuntos está incluido en el otro? A en B, A incluido en B. Bien, ¿por qué decimos que A está incluido en B? ¿Cuál sería el justificativo para decir que A está incluido en B? Bien, porque todos los elementos de A están en B. Exactamente esa va a ser la definición. Cuando decimos A incluido en B, esto se escribe con este símbolo, ¿sí? A incluido en B. En general, esta rayita de abajo quiere decir que está incluido o es igual. Porque aquí
tiene los mismos elementos que B. Bien. Sí. Los mismos, B puede tener más, ¿no? Pero los que están en A están en B. ¿Mm? Entonces, en general lo escribimos así. Si nosotros escribiéramos A incluido en B sin esta rayita de abajo, nos estamos refiriendo a que está estrictamente incluido. Pero en general uno escribe el incluido con la rayita porque, bueno, está incluido o a lo sumo es igual, ¿sí? Como si fuera el símbolo, ¿sí? De menor o igual entre los números o de menor estricto, ¿sí? Uno aunque diga 2 es menor o igual que 3, en general lo ponemos igual, aunque digamos menor o igual, aunque ya sabemos que es estrictamente menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no hace que eso falle, porque justamente digo menor o igual. Con que uno de los dos sea verdadero, esto es verdadero. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Es un no. ¿Mm? Bien. Entonces, con este símbolo decimos A está incluido en B. Esto, prestar atención, una cosa importante. Esta relación es entre conjuntos, ¿sí? Cuando nosotros decimos 2 pertenece a A, no decimos 2 está incluido en A. Ojo con eso, ¿sí? La relación de elementos con respecto al conjunto es de pertenencia, ¿sí? Lo mismo que acá no decimos A pertenece a B, porque A no es un elemento del conjunto B, sino un subconjunto. Decir que A está incluido en B es lo mismo que decir que A es subconjunto de B. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque a veces se mezcla esa notación. ¿Mm? Bien. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a definir, bueno, primero formalmente, A está incluido en B, quiere decir qué cosa. Miren, que para todo X, si X está en A, entonces X está en B, que es lo que dijeron hace un ratito. Todo elemento de A es elemento de B. ¿Sí? Formalmente esta es la definición de contención. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá, ¿cómo demostraría yo que esto es cierto? Que es cierto que A está incluido en B. Y bueno, digo, mirá, a ver, miremos todos los elementos de A. Uno está en A y además se cumple, bueno, y uno está en B, ¿sí? Perdón, 2 pertenece a A y entonces 2 pertenece a B, lo mismo con el 3, ¿sí? Ah, bueno, listo, se cumple que todo X, si está en A, entonces está en B. Ya está. A contenido en B. Miro uno por uno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando los conjuntos son infinitos? Y acá otra vez vamos a necesitar estrategias para mostrar eso. Por ejemplo, si ahora A es mi conjunto de los X, tales que X es 6H y H es un número entero, ¿sí? Y ahora yo planteo un conjunto B formado por los X, tales que X es 3M y M es un número entero. ¿Hay alguna relación de contención entre esos dos conjuntos? Que B está contenido en A. B contenido en A. A ver si es cierto. Para que pase esto, todos los elementos de B deben ser elementos de A, ¿no? Por ejemplo, elementos de B. ¿Podemos describir algunos de los elementos de B?
Al revés, dice Juan. Fíjense, en vez quién está, acá recorro los enteros. Otra vez no podemos escribirlos todos, pero vamos a escribir algunos. Por ejemplo, si m vale menos 2, x vale menos 6, ¿no? Vamos a poner puntos suspensivos que indica que hay más elementos. Menos 6. Si m vale menos 1, x vale menos 3. Si m vale 0, x es 0. Si m es 1, tengo el 3, tengo el 6, el 9, es decir, todos los múltiplos de 3. ¿Sí? ¿Y en A quién está? Si h vale menos 2, voy a tener el menos 12. Si h vale menos 1, tengo el menos 6. Si h vale 0, tengo el 0. Si h vale 1, ¿sí? ¿Qué tengo acá? ¿Los múltiplos de 6 o no? Claro, todos los múltiplos de 6. Entonces, ¿qué les parece? ¿Quién está contenido en quién? B en A, ¿está bien? Es B contenido, perdón, es A en B. ¿Sí? Porque si B estuviera contenido en A, por ejemplo el 3, es un elemento de B, ¿va a estar en A? A la vista pareciera que no. Claro, tengo que demostrarlo. Igual no es solo el 3, acá hay infinitos elementos, ¿sí? Tengo que hacer una demostración, pero el enumerar algunos elementos me sirve para intuitivamente ver qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacer una demostración? Porque son conjuntos infinitos, entonces no me alcanza con decir, mira, pareciera que anda esto. Entonces, la relación de contención va a ser del conjunto A en B. ¿Sí? ¿Y cómo voy a demostrar que A está contenido en B? Bueno, lo tengo que demostrar diciendo, para todo X, todo elemento de A tiene que ser elemento de B. Entonces, fíjense que vamos a usar lo que hicimos hace un rato de estrategias de demostración. Bueno, para mostrar que, ¿qué tengo acá? ¿Algo P entonces Q o no? Tengo que mostrar que si X está en A, entonces X está en B. ¿Sí? Y si X está en A, es porque X, que tiene esta forma. ¿Está bien? Es decir, yo tengo que decir, sea X elemento de A, cualquiera. Entonces, tengo que mostrar que X es elemento de B. ¿Se entiende? Uso método directo e intento ver eso. Si quiero probar eso, fíjense, digo, bueno, entonces tomo un X que por ser elemento de A es de esta forma. X es 6 por H y H un número entero. Para mostrar que este X también es elemento de B, tendría que poder escribirlo como 3 por un entero. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Bueno, entonces a ese mismo X lo puedo expresar como 3 por 2 por H, porque total 6 es 3 por 2. Y ahora, este 2 por H
¿sí? Lo bautizo M. Ahora lo bautizo M y lo que es importante es saber que ese M también es entero. Es importante porque si no fuera un entero, ¿sí? Si este número me hubiera dado un medio, 3 por un medio no tiene nada que ver con estos elementos, no son los múltiplos de 3, ¿sí? Entonces, es importante saber que acá, por ser multiplicación de enteros, este resultado es entero. Y bueno, entonces me quedó que X es 3 por M. Ah, bueno, pero si es 3 por M, entonces X es un elemento de B. ¿Sí? ¿Qué probé? Que tomando cualquier elemento de A, porque este es cualquiera, no es un ejemplo, claro, es método directo esto, tal cual. Parto de un elemento acá y llego a que está acá. ¿Sí? Entonces, tomé un elemento cualquiera, no un ejemplo, insisto, y descomponiendo este 6, llego a que es un elemento que también está en B. Por lo tanto, se cumple que A está contenido en B. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Y cómo podría mostrar entonces que B no está contenido en A? ¿Sí? Porque hoy habíamos dicho B contenido en A. Bueno, nos dimos cuenta que fallaba. ¿Por qué falla? ¿Por qué puedo decir que B no está contenido en A? Fíjense, utilizo el símbolo tachado, ¿sí? Como en pertenencia también. B no está contenido en A. ¿Por qué? Yo tendría que mostrar que no es cierto, no se cumple que para todo X, si X está en B, entonces está en A, ¿no es cierto? Entonces fíjense que estamos en las condiciones de lo que mirábamos hoy, que decíamos, ¿qué pasa si yo tengo que decir que un enunciado era falso? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, si a mí me dicen todos los números enteros son primos? No, era ese o todos los números enteros son, claro, ¿sí? Si yo digo es falso, algo en lo que estoy diciendo, todo número cumple esto, con un ejemplo me alcanza, que es a lo que llamábamos contraejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que es lo que hablamos hoy. Cuando tengo que decir que no se cumple un enunciado de este tipo que llamábamos universal, ¿no? Porque estábamos haciendo una afirmación para todos los elementos de un conjunto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería acá el ejemplo que nos alcanza? ¿Sí? Es como decir, bueno, no todos lo cumplen porque mira, te muestro este que no lo cumple. ¿Cuál podríamos mostrar? El 3. Bueno, entonces no se cumple esto, decimos porque, por ejemplo, el 3 pertenece a B, ¿sí? Pero 3 no pertenece a A, ¿sí? Claro, no pertenece a A. ¿Por qué? Porque 3 no puede escribirse, 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 3 no puede
no puede escribirse como 6 por h, ¿está bien? Es decir, si yo quiero escribir 3 como 6 por h, no hay ningún entero que multiplicado por 6 me dé 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso me alcanza para mostrar que B no está incluido en A. ¿Vamos? Bien, ustedes ahí en el apunte tienen varios ejemplos de esto, con otras demostraciones, pero bueno, trabajando sobre esta misma idea de relación entre conjuntos. Y vamos a agregar también, entonces, decimos, dados dos conjuntos, puede ser que uno esté incluido en el otro, o también podría ser que los conjuntos sean iguales. Entonces, ¿cómo vamos a definir que un conjunto A es igual a un conjunto B? ¿Cuándo los conjuntos serán iguales? Obviamente, a ver, esto, como estamos mirando acá, si los conjuntos son finitos, y bueno, los miro, los mismos elementos, ya está. El tema de estas definiciones y estrategias son cuando los conjuntos son infinitos y yo no puedo mirar uno por uno. Entonces, ¿cuándo diremos que dos conjuntos son iguales? A va a ser igual a B si A está contenido en B y B contenido en A. ¿Sí? Esa es la manera de analizar que dos conjuntos son iguales. Con lo cual, solo hay que mirar esta misma estrategia que usamos acá y podría darse que un conjunto en otro, el primero en el segundo y el segundo en el primero. Por ejemplo, si yo tuviera el conjunto A y los números X, tales que X es igual a 4W, y W es un número entero, ¿sí? Ese es mi conjunto A. Y ahora tengo un conjunto B que va a ser los X, tal que X es igual a menos 4H y H es un entero. ¿Qué les parece? ¿Serán iguales estos conjuntos o no? ¿Tienen los mismos elementos o no? Ambos son infinitos, sí, es cierto. Ambos son conjuntos infinitos. El tema es si alguno está incluido en otro, o si son iguales, o qué diferencia tienen entre ellos. ¿Alguna idea? Yo no. A ver, por ejemplo, A. Vamos a escribir algunos elementos de A. Vamos a poner puntos suspensivos, ¿sí? Porque conjuntos infinitos, como dijeron, uno es negativo. ¿Cuáles son iguales? Bueno, hay distintas opiniones. Bien. Veamos primero algunos elementos. A ver, ponele. Si W vale menos 2, X vale menos 8, ¿no? Si W vale menos 1, X vale menos 4. Si W vale 0, X vale 0. Si tengo 1, 4. Si tengo 2, 8. Bueno, algunos elementos. Vamos con B.
Si h vale menos 2, ¿cuánto vale x? Ocho. Si h vale menos 1, 4, ¿no? Si h vale 0, 0. Si h vale 1, menos 4. Si h vale 2, menos 8. ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? Algo que hoy no dije, ¿sí? En los conjuntos, digamos, si yo tengo el conjunto C de los elementos 1, 2, 3 y tengo el conjunto D de los elementos 3, 1, 2, ¿son los mismos? ¿Son el mismo conjunto? Bueno, estos son iguales, ¿sí? O sea, en la enumeración de los elementos de un conjunto no me importa el orden en el que los enumero, ¿sí? Digo, esto yo hoy no lo mencioné, pero esto es lo que hace que yo miro estos dos y si no me importa el orden en el que están enunciados, evidentemente son iguales, ¿sí? Porque un conjunto, en definitiva, es una idea de tengo una bolsita, tengo el 1, 2, 3 y acá tengo el 3, el 1, 2, bueno, es una bolsa con cosas adentro, no hay orden en cómo yo los enumero, ¿se entiende eso? Entonces, efectivamente, estos conjuntos son el mismo conjunto. ¿Cómo lo tendría que demostrar? Bueno, otra vez, para decir que A está contenido en B, lo que hago es tomo un elemento cualquiera de A, lo escribo como 4W, y eso, ¿qué puedo hacer? Fíjense que el 4W puedo escribirlo como menos 4 por menos W, ¿es cierto o no? ¿Es cierto que esto es lo mismo que esto? ¿Sí? ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, porque si este W es un número entero, su opuesto también es un número entero. ¿Sí? Entonces, puedo dejar escrito X como menos 4 por, a este otra vez lo bautizamos M. ¿Y qué me quedó? Un elemento que tiene la forma de los elementos de B. Entonces, X está en B. ¿Me importa que acá diga M y en el conjunto B diga H? No, no me importa, es un entero, ¿sí? ¿Está bien eso? ¿Sí o no? Bien. De la misma manera, miro que B está contenido en A. ¿Qué voy a decir? Ah, bueno, ahora tomo un X en B, pero si está en B, se escribe así ahora, menos 4H. Entonces, ¿qué puedo hacer con X? ¿Cómo lo escribo para llevarlo a la forma de los elementos de A? Y bueno, ahora este menos 4, este menos que está multiplicando a 4, 4, ¿y se entiende que es lo mismo esa escritura? Bien, otra vez entonces este menos h, perdón, como h era un entero, menos h también es un entero,
y otra vez lo bautizo M. Entonces me quedó que X es 4M. Ah, bueno, pero entonces X tiene la forma de los elementos de A. X es. ¿Está bien? Por lo tanto, probé que A está contenido en B y que B está contenido en A. Por lo tanto, son iguales. ¿Estamos? ¿Se ve eso? Sí. Bueno, vamos, les digo rápidamente algo de operaciones entre conjuntos, así tienen un poco para trabajar en el capítulo y en todo caso el jueves vemos de dar alguna consulta sobre todo esto para que ustedes tengan para trabajar y para poder contestar. Yo puedo dar el jueves. Bueno, sí, bien, después arreglamos. Por ahí lo da Diana, pero para que tengan, digamos, para trabajar un poco y consultar. Y por ahí también digo medio rápidamente estas definiciones porque me parece que son cosas que ustedes están más familiarizados, ¿no? Digamos, cuando uno trabaja con conjuntos, ¿qué operaciones se hacen entre los conjuntos? ¿Les suena algo de operaciones entre conjuntos? ¿Qué se puede hacer entre los conjuntos? Por ejemplo, se puede definir la unión de conjuntos, ¿no? Si yo hablo de la unión de conjuntos, gráficamente, cuando yo tengo dos conjuntos, A y B, me refiero a la unión entre ellos, me estoy refiriendo a los elementos que están en toda esta parte sombreada. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo escribo? Bueno, formalmente lo voy a definir como el conjunto. Esto es un conjunto, ¿sí? Hago una operación entre dos conjuntos, el resultado es un conjunto, ¿sí? Ojo que no es lo mismo que esto. Esto es una proposición, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Ojo, ¿eh? Esto es proposición. Yo digo, A está contenido en B, puede ser verdadero o falso. Cuando digo A unión B, no es ni verdadero ni falso, es una operación y me da un conjunto. Es como decir, si yo digo 2 es par, es una proposición, es verdadero o falso. Ahora, si digo 2 más 3, no es ni verdadero ni falso, es una cuenta. La hago, me da 5, me alegro mucho. ¿Se entiende? Ojo con eso, que a veces hay confusión en decir, tengo que demostrar A unión B. No, eso no se demuestra, se hace la operación. ¿Mm? Bien, entonces, cuando digo A unión B me refiero a los elementos X, tales que X es elemento de A o X es elemento de B. ¿Está bien? Así, si yo tuviera un conjunto A que tiene al 1 y al 2, y un conjunto B que tiene al 2 y al 7, A unión B, ¿qué conjunto me da? Uno, 2 y 7, ¿sí? Es como si yo acá hubiera dibujado, acá tengo el 1, el 2, que va a estar acá entre medio, porque es elemento de A y también de B, ¿sí? Y el 7 acá. Entonces, cuando hago la unión, es el 1, el 2 y el 7. ¿Sí?
Me parece que Alan dijo 2, ¿y eso qué sería el 2? ¿Qué otra operación puedo hacer entre conjuntos? Lo que se llama intersección, ¿sí? Claro. Entonces, la intersección de conjuntos va a ser los X, tales que pase qué cosa. Gráficamente, ¿quiénes son los que están en la intersección? Esto es A y esto es B. La intersección son los elementos que están nada más en esa región. Claro. Son los que comparten A con B. Entonces, ¿cómo escribo esto? El conjunto de los X, tales que X pertenece a A y, vamos a decir acá, y X pertenece a B. Ojo con esto, importante, muy importante diferenciar que esto es una disyunción y esto es una conjunción. ¿Sí? Claro, exactamente. En vez de O, es I. Tal cual. ¿Sí? Entonces, otra vez, si tuviéramos en este ejemplo A intersección B, ahí sí me da 2. ¿Sí? Es el único elemento, ¿sí?, que tienen en común. Ojo que cuando digo 2, lo escribo entre llaves, porque es el conjunto que tiene como único elemento al 2. ¿Sí? Bien. Otra operación que agregamos a esto es la operación de diferencia de conjuntos. Diferencia es, lo escribimos como A menos B, ¿sí? Otra vez es un conjunto. ¿Qué me va a dar? ¿Conocen la operación de diferencia? Gráficamente es como pensar que al conjunto A le saco los elementos de B, digamos. Sería una cosa así. O sea que en este diagrama yo tendría que pensar en los elementos que están en esta región. ¿Sí? Todos los de A que no estén en B. Exacto. Entonces, ¿eso cómo lo escribo? Como los X, tales que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Sí? Esa es la definición. La unión sin la intersección, no, claro. Sí, la unión sin la intersección es otra operación que nosotros no vemos, existe, pero no. Claro, claro. ¿Sí? Entonces son los X que están en A y no en B. ¿Está bien? Por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué me daría A menos B? El 1, bien. ¿Y qué me daría B menos A? El 7, ¿por qué el 7 y el 1? Fíjense que si yo dibujo otra vez, miren este dibujito, ¿sí? A menos B es lo que me queda de este lado, el 1. B menos A es lo que me queda de este lado, el 7. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Bien, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasa es que la operación de diferencia a veces trae más confusión. Fíjense qué pasa si yo dijera en un conjunto infinito, el número de la suerte. Miren, si yo hago naturales menos los enteros, ¿qué da eso? Los negativos. Tienen que ser los que son naturales y no enteros. ¿Qué natural conocen que no sea entero? Ninguno.
¿Mm? Claro. Es todo el conjunto vacío. ¿Está? Que lo que da negativos, que no sé quién comentaba ahí, sería enteros menos naturales. ¿Sí? Ahí sí, si a los enteros le saco los naturales, a los enteros le estoy sacando los enteros positivos. Entonces acá me quedarían todos los que son, qué sé yo, -10, -9, ¿sí? Así hasta el 0. ¿Se entiende? En cambio, naturales menos enteros me da el conjunto vacío. ¿Mm? Ojo con esto, porque sí, genera a veces un poco de confusión eso, ¿eh? -1 por K, bueno, sí, a ver, a él le gusta escribirlo como X, tal que X se escribe como -1 por K, dice él, y K, ¿qué número es? Está K. ¿Qué valores tendría que tomar? Naturales, ¿no? Positivos. Naturales, bien. Sí, sí, está bien. Está bien. Son los X tal que X se escribe como -1 por K y K natural. Esto no es otra cosa que -1, -2, -3, ¿sí? Bueno, acá no estaríamos incluyendo el 0, habría que agregar o X igual a 0, ¿eh? Porque si seguimos sin considerar el 0 natural, no lo estaríamos incluyendo. ¿Mm? Entonces hay que agregar el 0 aparte. Pero sí, bien, muy bien. La única operación que nos está faltando sería la operación de complemento de un conjunto. Eso siempre lo vamos a mirar con respecto a un universo, ¿sí? Uno define en general o un universo sobre el que vamos a trabajar o se sobreentiende de la definición del conjunto. Es decir, si yo estoy tomando los números enteros pares, se sobreentiende que el universo van a ser los enteros, ¿sí? Pero si no, eso se define. Y el complemento de un conjunto, ¿qué va a ser? ¿Eso lo vieron también o no? Esto se escribe a complemento y muchas veces, bueno, a Adriana creo que le gusta poner acá abajo el conjunto sobre el que se toma el complemento. Igual tampoco le gusta mucho esta notación, Adriana, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? A ver, si yo tengo un conjunto A que está dentro de un universo, es decir, ponele que A fueran los números pares enteros y mi universo son los enteros. Este fuera el universo. Gráficamente, el complemento de A son todos los elementos que no están en A, pero tienen que estar en el universo, ¿no? No en cualquier lado. En el universo y no en A, ¿sí? Entonces, esto lo definimos como el conjunto de los X, tales que X pertenece al universo y X no pertenece a A. ¿Sí? De esta manera, si yo tomara como universo los números enteros y suponete que A fuera el conjunto de los X, tal que X es un número par, ¿quién es A complemento? Los impares, tal cual, ¿sí? Porque serían todos los enteros que no son pares, ¿sí? Entonces, a complemento, van a ser los X, X es 2T más 1, digamos, ¿sí? Así definimos los impares, bueno, o 2K más 1, bien. Y de entero, aclarar, sería el complemento del conjunto, ¿sí? ¿Estamos bien?
Bueno, esto ustedes tienen ya para trabajar hasta el ejercicio 15, ¿sí? Por supuesto que hay cosas que tienen que leer también del apunte, no es que yo estoy diciendo absolutamente todo, pero básicamente es el contenido que hay hasta el ejercicio 15 de este capítulo, ¿sí? ¿Algo que quieran preguntar hasta acá? Bien. Bueno, me alegro. Entonces, con esto traten de ir trabajando ustedes y ahí después coordinamos con Adriana para el jueves, para que alguna de las dos podamos hacer una consulta, ¿sí? Que sea sobre todo esto, y después la otra clase terminamos lo que nos queda de funciones, que no es tanto, porque ahí hicimos algún recorte, así que sí, de operaciones entre conjuntos, bueno, vamos a ver una operación más que es el producto cartesiano, pero no tanto para trabajar sobre eso, sino como introducción a las funciones, ¿sí? Como cosas que ustedes van a tener que operar, digamos, y encontrar los conjuntos si son estas. ¿Mm? Bueno. Permiso. Que no desaprovechen el tablón. Yo hoy les puse algunas recomendaciones de que trabajen sobre el Classroom en el tablón y les pedimos que por favor pongan en el tablón todas las dudas, porque las dudas de uno normalmente son las dudas de otros alumnos, eso nos dice la experiencia. Entonces, si ustedes las vuelcan en el tablón, todos pueden aprovechar esa duda, porque seguro era la que se le planteó a él también. Sí, eso es importante. Y después, bueno, traten también de ir leyendo el apunte. Eso es un ejercicio importante, aunque al leer haya cosas que no comprendan, bueno, después las pueden preguntar, pero es un ejercicio importante que les va a servir no solo para esto, sino en adelante, ¿no? El tratar de comprender desde el texto y tratar de relacionar las cosas que se van diciendo para después que les ayude a resolver los ejercicios. Eso traten de hacerlo también. Bueno, entonces, bueno, ahora les queda un rato también para consultar por Classroom, como decía Adriana, también les queda ahora un rato y bueno, y después pueden seguir consultando, ya saben, aunque sea fuera del horario, nosotros vamos respondiendo cuando podemos y así van completando sus ejercicios. Te pido, Adri, también si querés cortar la grabación, que otra vez no la puedo cortar yo. No, ya la corto, un beso para todos. Bueno, un beso. Porque el otro día nos quedó grabando